Bien, pues ahora vamos a pasar a la palabra del Señor en Gálatas. Gálatas capítulo 5. Tres versículos, el versículo 19 hasta el 21. Dice así la palabra del Señor: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, impureza, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Señor, bendiga su santa palabra. La palabra de Dios en primera de Juan capítulo 4, versículo 1, nos dice: no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios. Esta es una norma importante de la palabra de Dios que ha de ser guardada en la Iglesia en general, a todas las personas que hay en la Iglesia o que puedan venir a la Iglesia. En particular, en el contexto en primera de Juan, es de los maestros que puedan venir, de los falsos maestros, y era pues algo que tendría que haberse observado también en Gálatas por aquellos que habían venido y que estaban predicando un falso evangelio, un evangelio que pervertía el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es bueno en cuanto a estos falsos maestros, pues tener siempre presente esta exhortación: hay que probar a todo espíritu por si vienen, si son verdaderamente de Dios. Pero también en el contexto de que estamos aquí viendo en Gálatas, en el pasaje anterior, la semana anterior, veíamos, se nos habla de aquellos que andan en la carne o según la carne, y aquellos que andan guiados, que son guiados por el Espíritu. ¿Cómo distinguir los unos de los otros? ¿Cómo distinguir aquel que está siendo movido, impulsado por los deseos de la carne, a aquel que está siendo movido por el Espíritu de Dios, guiados por el Espíritu de Dios? La manera por excelencia es ver la vida de cada uno, ver sus frutos, ver el resultado de su conducta. Y esto es lo que el Señor Jesús mismo nos dijo en Evangelio de Mateo capítulo 7, en el capítulo final del Sermón del Monte, Mateo 7, versículo 15 al 20. Nos dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Una higuera no da manzanas, sino da higos. Un buen árbol da buenos frutos. Un corazón regenerado da frutos de justicia. Alguien que está en la carne todavía
el fruto no puede ser otro sino las obras de la carne. Bueno, pues vemos aquí en este capítulo de Gálatas, en el capítulo 5, que se nos dice: manifiestas son las obras de la carne. Es algo claro, es algo evidente, es algo que no da pie a ambigüedades, es algo que podemos tener, pues a lo mejor, dudas en cuanto a la persona, en cuanto a su nombre, en cuanto a sus apellidos, en cuanto a que lo conocemos bien, pero lo que es realmente el criterio definitivo son sus obras. Las obras de la carne son manifiestas. Y bien, pues allí donde estas obras predominan, allí donde tienen la dirección de la vida de uno, donde predominan en su vida, donde prevalecen en su vida, aquella persona no es de Dios, sino que pues está todavía en sus pecados. Pues en estos versículos pues se nos da una larga lista de estas obras, se nos da hasta 17 obras de la carne, que son pues básicamente una lista de pecados. No es la primera vez en el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, que nos encontramos con una larga lista de pecados. Pensemos la gran lista de pecados que hay al final del capítulo 1 de Romanos. Ya no he contado pues la aparición, pero es realmente mucho mayor que incluso la que nos encontramos aquí. O, por ejemplo, la que leemos en Evangelio de Efesios, en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, los versículos del 3 al 5, como aquí es una lista parecida, un poco más resumida, leemos allí: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni obscenidades, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino más bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hay más pasajes que podríamos ver, pero vemos el apóstol Pablo pues en sus cartas no era raro, extraño encontrar pues pasajes en los que hace una larga lista de pecados, de esta manera denunciarlos, de esta manera poner el foco de atención sobre ellos, para que los cristianos estén alerta en la vida de los demás y en sus propias vidas igualmente. Pues vemos aquí estos 17 pecados u obras de la carne en Gálatas 5, que claramente se agrupan, están ordenados, están puestos por orden, no están aquí puestos aquí de una manera al azar, ¿no?, o revuelta, sino que están agrupados por orden, podemos decir, categorías. La primera vemos adulterio, fornicación, impureza y lujuria, tiene que ver con pecados sexuales, en primer lugar. En segundo lugar, vienen hasta 10 pecados eso después. En segundo lugar, en el versículo 20, hay 2 pecados en cuanto a la religión falsa, idolatría y hechicería. En tercer lugar, la tercera categoría, decíamos 10 pecados que tienen que ver con disputas, enemistades. Vemos que comienza desde enemistades hasta homicidios, 10 pecados. Y por último vemos borracheras y orgías de excesos. El sexo, religión falsa, enemistades, peleas, excesos. Esas 4 categorías. La lista no está cerrada, porque dice que cosas semejantes a estas. Pero bueno, es ya bien significativo lo que nos da aquí el apóstol. Lo que vamos a estar considerando, estas categorías y cada una de estas obras, comenzando por la primera, la del sexo, decíamos, y nos dan en el versículo 4
en el versículo 19 4 obras de la carne. En primer lugar, adulterio. Y bueno, pues no tiene gran complicación esta palabra. Se refiere, por supuesto, a la infidelidad matrimonial. Infidelidad matrimonial que, recordémonos, bueno, ya está pues esto dicho por el Señor en el Decálogo: no cometerás adulterio. Y bueno, esto no es solamente en cuanto a cometer el adulterio por obra, aunque por supuesto sí, que lo es en primer lugar o principalmente, pero aquel que ya mira a una mujer, un hombre también, para desearlo, ya cometió adulterio en su corazón. Entonces el adulterio es, como todo el resto de pecados, no solamente por obra, sino también cuenta la intención del corazón. Adulterio, la infidelidad matrimonial. Después vemos la fornicación. La fornicación a veces se dice en la Biblia, primero la palabra es la palabra porneia en griego, que tiene que ver con de la misma familia que la palabra prostituta, ramera, que es porne. Entonces, en un sentido etimológico, sería esto, ¿no? El frecuentar, el uso de prostitutas, pero que tiene un sentido más amplio en el Nuevo Testamento, porque vemos en el capítulo 5 de Mateo, en el versículo 32, se utiliza esta palabra para referirse precisamente al adulterio. Allí es cuando dice: yo os digo que el que repudia a su mujer, excepto por causa de fornicación, hace que ella cometa adulterio. Entonces vemos ahí la palabra fornicación es la cláusula, la excepción del adulterio como motivo legítimo de divorcio. Entonces, aquí, dado que viene precedido por la palabra adulterio, el significado de la palabra fornicación tiene que ser más específico. Por lo tanto, incluyendo también con o sin el uso de prostitutas, se está refiriendo, por lo tanto, a las relaciones sexuales antes del matrimonio. Esa sería, por lo tanto, la palabra fornicación, en el sentido de fornicación. En tercer lugar, dice la impureza. La impureza, que también tiene este sentido de pecados sexuales en un sentido más general, más amplio, porque se está refiriendo a prácticas sexuales en contra del diseño y del propósito original de Dios, que lo vemos en la Biblia. En la Biblia, en las páginas iniciales de la Biblia, en Génesis 1, Génesis 2, se nos está hablando del hombre y de la mujer y del mandamiento de Dios a tener hijos, a procrearse, a multiplicarse, y por lo tanto la institución del matrimonio. Por lo tanto, la práctica sexual, el propósito original, el orden creacional de Dios en cuanto a la sexualidad es entre el hombre y la mujer, heterosexual. Por lo tanto, utilizando la palabra de moda hoy en día, entre el hombre y la mujer en el marco del matrimonio y ligado a la procreación, no solamente limitado a tener hijos, pero tampoco desligado, porque es una de las funciones esenciales de la sexualidad, es la procreación. Entonces, la impureza es todo aquello que intentaría contra esta práctica, por ejemplo, las prácticas en solitario o, por supuesto, las relaciones homosexuales, entre otras, ¿no? Entonces, todo aquello que atente, vulnere el propósito de Dios en cuanto a la sexualidad es, por lo tanto, la impureza. Y qué decir aquí la lujuria, o en la versión 60, lascivia. Es aquella persona que ostenta públicamente un comportamiento indecente
en este sentido, no aquel que lo practica en oculto, aunque también, sino que lo hace públicamente, que se ostenta, que se insinúa, que está siempre pues obsesionado por esta área de la vida. Por lo tanto, esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Estas cosas que en la antigüedad, en el tiempo en el que el apóstol Pablo escribía, en Grecia, en Roma, esto se consideraba pues ni siquiera faltas, era peccata minuta, era del orden del día, era lo normal entre las personas, ¿verdad? Este tipo de comportamiento. Y bueno, lo que son las cosas es igual hoy en día. Es igual hoy en día. Hoy en día, pues ya fornicación o impureza o lujuria, esto ya se ve lo normal. ¿Cómo han cambiado? Vemos las cosas. Desde los años 50 hasta aquí. Antes, todo este tipo de cosas se vería como algo indecente, ¿verdad? Pero desde los años 50 aquí, comenzando por Estados Unidos, con toda la cultura dirigida a los jóvenes, con la música rock dirigida para los jóvenes, con el cine, en menor medida la literatura, porque hay más gente que ve películas que las que lee, pero también la literatura para jóvenes, y también los movimientos políticos, sociales. Pensemos Mayo del 68, los que ahora nos gobiernan ahora son los que estaban ahí pues en el Mayo 68 y días posteriores pues haciendo su revolución básicamente sexual de los estudiantes universitarios. Los disturbios en Francia del 68 comenzaron precisamente por eso, que le prohibieron a unos estudiantes universitarios pasar a las residencias de las mujeres. De ahí comenzó pues esa revuelta estudiantil que han mitificado pues los medios, etcétera, etcétera. Bueno, la revolución del Mayo del 68 y ahora es lo que vivimos. Todo esto ahora pues se ha convertido en el medio ambiente en el que vivimos, en el que se mueve la gente en el mundo, en el que estamos inmersos. Hasta, por ejemplo, la palabra adulterio, ya cada vez en los medios de comunicación se va esto normalizando más, ya pues se anuncia sin ningún tipo de problemas en los medios digitales y en los medios impresos, no hay ningún problema. ¿Qué es esto sino la exaltación de las pasiones, de los deseos, de la carne, de lo que nos reíamos cuando éramos nosotros pequeños, sí, ¿no? Pues es exactamente esto, la exaltación de los deseos de la carne, pequeños y no cristianos. Hemos de estar pues alerta contra todas estas cosas. En esa cultura tan permisiva en el área sexual, el apóstol Pablo quería poner cortafuegos a los creyentes, y hemos leído de esta manera en Efesios capítulo 5 versículo 3: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros. Hemos de ser recatados, hemos de ser muy púdicos en esto. Por supuesto, si hemos de ser púdicos en el área de, a la hora de hablar, pues ¿qué más en cuanto a la de vestir? Sea hombre o sea mujer, pero fundamentalmente mujer. Porque realmente hemos hablado de la lujuria o la lascivia. Realmente la ostentación que se ve nada más salir a la calle es exactamente eso. Es la lascivia, la lujuria de la que estamos hablando. El estar completamente obsesionado y vendiéndose a los demás, a las miradas de los demás. Hay que evitar, por lo tanto, hay que evitar todo tipo de ostentación en la vestimenta, y hay que tener una conducta casta, es decir, pura, y como conviene a santos. Una conducta centrada en esto
muestra que ya no es solamente una tentación, o ya no solamente una inclinación natural, porque, como dice la Confesión de Fe de Westminster, estamos inclinados a todo tipo de mal por naturaleza. Nuestro corazón es un abismo de maldad. Pero una cosa es una tentación, una cosa es una inclinación natural que uno tenga, y otra cosa es que lleve la rienda de la vida de una persona y que no haya manera de controlarlo. Y si es así, entonces hay el problema de que esa persona, vemos, está dando rienda suelta a la carne, y por lo tanto hay frutos de esto, las obras de la carne. Bien, pues esto en cuanto a la primera área de estas obras de carne o pecados. En cuanto al área sexual, muchas veces se dice a los creyentes que criticamos a la homosexualidad por encima de otros pecados, dicen que lo hacemos por encima de otros pecados, ¿verdad? Y que siempre estamos obsesionados por el pecado y siempre hablamos del pecado. Fijémonos que el apóstol Pablo aquí comienza su lista de pecados, y también en Romanos, y pues por los pecados sexuales. No es, si lo hacemos estamos siguiendo el patrón bíblico. Claro que quienes nos hacen esta objeción del bando de los liberales, de los, entre comillas, cristianos liberales, ¿no?, del liberalismo teológico, que ven con muy buenos ojos la homosexualidad, etcétera, etcétera, pues no es porque ellos consideren estas cosas como pecados, sino para digamos, bueno, pues pasarlas por alto y centrarnos en lo que a ellos pues realmente les interesa: cambio climático, la defensa de las ballenas, pues no sé, de las focas y de la pobreza en el mundo, que bueno, pueden ser también cosas razonables y cosas pues loables llegado el momento, pero realmente se puede también defender desde un punto de vista laico, que no tenga nada que ver con la palabra del Señor. Bueno, pero pasamos a la segunda categoría o agrupación, las religiones falsas. Decíamos, aquí solamente, fijémonos, ¿no?, me trata solamente dos: la idolatría y la hechicería. Idolatría, que básicamente es la representación de Dios o de divinidades por imágenes. La idolatría pues está ligada esencialmente a las imágenes y, por extensión, aquello que Dios no ha mandado en su santa palabra. Dios ha querido que se adore solamente a Dios y que se adore según Él ha mandado en su palabra, y esa es la religión verdadera. Por lo tanto, las religiones falsas que adoran pues de cualquier manera a Dios o a cualquier otra divinidad, esos son religiones falsas, idolatría. Y bien, pues por ligar las cosas un poco, hemos de también tener en cuenta la relación que hace la Biblia entre la idolatría y también, sobre todo en el Antiguo Testamento, pero no solamente, la fornicación y el adulterio. Y bueno, pues eso no es solamente al final un recurso literario o una comparación o una metáfora de la Biblia, sino que hay realmente una relación, que los cultos de la idolatría normalmente están ligados a unas prácticas de pecado sexual, o de una manera o de otra, a la corta o a la larga, lo promuevan. ¿Por qué? Porque promueven la satisfacción de la carne. Lo hacen en el área de la religión, ¿por qué no en el área también sexual? La idolatría, pero también dice la hechicería. La palabra pues griega que está aquí detrás es, curiosamente, la palabra farmakeia. No que la Biblia, pues por supuesto, esté en contra de los fármacos o de las medicinas, no es esto, por supuesto, sino que se está refiriendo al uso de sustancias, ¿no?, de drogas, ¿no?, como pues el peyote, o como el opio, o como etcétera, etcétera, etcétera. Drogas, siempre, toda la vida.
pues ha estado relacionado con hechicerías, con rituales. Los jóvenes que han caído en las garras de la droga, en mayor o menor medida, que han tenido contacto, sabrán que la droga, el consumo de la droga en sí mismo es un ritual. Es un ritual en aquellos que lo toman, que generalmente no lo hacen estando solos, o solamente los ya muy enganchados, sino que siempre es un ritual de compañerismo en el grupo de los amigos, para entrar en una especie de trance, en una especie de contacto con un mundo espiritual y ver cosas de una manera distinta a como se ve normalmente, y de esa manera pues vemos que de entrar en ese mundo espiritual pues uno llega a tener una familiaridad, entre comillas, ¿no? Como decían las antiguas versiones de la Biblia, espíritus familiares, una familiaridad con el mundo espiritual, y poderlo usar en beneficio propio o de los demás si te pagan. Eso es la hechicería, y de eso hay unos pocos pasos a dar. Entonces estamos viviendo en unos tiempos duros, peligrosos, desgraciados, momentos a lo que hemos dicho antes, la revolución sexual, sobre todo en el área de los jóvenes, aunque no exclusivamente. Eso va de la mano también con el ocultismo y con el espiritismo. Y todo esto pues no es casual, sino que realmente está eso pues ligado. Ya en la antigüedad, en los tiempos del apóstol Pablo, cuando escribía, evidentemente pues había la idolatría, ¿no? Las múltiples religiones paganas, ¿no? Que eran todas pues por aquello de la pluralidad, etcétera, etcétera, igualmente bienvenidas, menos el cristianismo, que decía que era la verdadera, ¿no? Si no decía nada en contra de los demás, todo ahí cabía en cuanto a religiones, pero después estaban las hechicerías, el ocultismo, la brujería, ambos, por lo tanto, juntamente con la inmoralidad sexual que hemos hablado. Y vino, por lo tanto, el cristianismo, y con el tiempo, pues fijémonos, ¿no? Tenían las cosas muy claras, por supuesto, en cuanto al área sexual, y realmente trajo una revolución de costumbres con el tiempo en el Imperio Romano, con una disciplina bíblica en las congregaciones, etcétera, en cuanto a, pues eso, a la vida sexual de los creyentes, disciplinando pues una serie de conductas y de pecados, etcétera, como hemos visto. Pero con el tiempo esta iglesia, evolucionando hacia el cristianismo, evolucionó hacia lo que se conoce como el catolicismo medieval, pues manteniendo en principio esa disciplina en cuanto a la sexualidad, empezó a hacer concesiones en cuanto a la cuestión de las imágenes. De esa manera revistiendo de cristianismo a lo mejor pues cultos paganos que le parecería pues simpáticos o inofensivos, o que se puede pues darle un cierto maquillaje o una cierta presentación cristiana, o al mismo tiempo pues el uso de las imágenes mismas, ¿no? Y pensaba, por lo tanto, que se podía pues mantener ambas cosas, esa disciplina en cuanto a la moral sexual, juntamente con esa mayor permisividad en el área del culto. Y la realidad es que vemos que cuando falla el área del culto, pues lo demás hace aguas y es solamente fachada y no hay nada realidad, porque las dos cosas van juntas. Y no en vano se llama a la idolatría fornicación y adulterio en la Biblia, porque no solamente porque lo es en un sentido metafórico, sino porque lo promueven,
Porque si las imágenes son la satisfacción de los deseos de la carne, como vemos en este pasaje, en relación con Dios, en relación a lo sagrado, que es lo más importante, lo de más peso, pues ¿por qué no va a también satisfacer los deseos de la carne en las demás áreas? Si no está regulada el área del culto y de la adoración a Dios por la palabra, ¿por qué va a estar sometida y regulada pues las demás áreas? La sexual entre ellas. Pues vemos que esto pues es así en la persona que anda en la carne, ¿no? En mayor o menor medida va a mostrar cada una de estas áreas en su vida. Bien, pues ¿qué decir ahora de la tercera categoría? Disputas, enemistades, problemas entre la gente. Es la que hace más atención el apóstol. Hasta 10 de los 17, 10 pecados están aquí. Aquí nos encontramos desde enemistades, idolatría, hechicería, enemistades, versículo 20, hasta también pues pleitos, disputas que se puedan tener con las personas, en particular los celos, y también en el versículo 21 las envidias, celos y envidias que pueda haber, las irias, que son las explosiones de ira y pues eso de estar, pues llegar a las manos, ¿no?, con la gente. O también dice de contiendas o disensiones. Disensiones son las divisiones en los grupos. Divisiones en los grupos. Y cuando dice herejías, no está aquí hablando de herejías en un sentido religioso, sino herejías tiene que ver con el partidismo. El partidismo, ¿no? Estamos acostumbrados nosotros a los partidos, ¿no?, en política, que hay distintos partidos. Pero fijémonos en que el partidismo es que la parte se crea el todo y pues estar en contra de las otras partes comporta, por lo tanto, enfrentamiento y división. Y puedes llegar, como decíamos, versículo 21, envidias, ya lo hemos comentado, también homicidios. Homicidios que, como hemos dicho, en cuanto a adulterio, por supuesto, en cuanto se hace o se comete cuando se quita literalmente la vida o físicamente la vida de otra persona, pero también ya se peca del mismo tipo de pecado, como enseña el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, cuando se odia a la persona, cuando se aborrece a la persona, cuando se insulta a la persona, cuando se cosifica, ¿no? Ya no es una persona, sino que es un animal, ya es un pedazo de... Entonces ya no es una persona, ya eso es la antesala a también poderle quitar la vida. Bien, pues Santiago en su carta nos da la misma visión que nos da el apóstol Pablo. A veces se pone a Santiago y a Pablo como contrarios en lo que dicen, sobre todo en cuanto a la justificación o la justificación por la fe. No es así, sino que ambas cosas son complementarias, pero fijémonos que en esto tienen exactamente la misma visión tanto Pablo como Santiago. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo todas estas cosas son las obras de la carne, los deseos, los frutos de los deseos de la carne. ¿Qué dice el apóstol Pablo? En el capítulo 4, versículos 1 y 2, nos dice: ¿de dónde vienen las guerras y las contiendas entre vosotros? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es el origen? Dice: no vienen de aquí, de vuestros deseos por los deleites, los cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y tenéis envidia y no podéis alcanzar, contendéis y guerreáis y no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Por lo tanto, vemos el origen de todas estas disputas, guerras, contiendas, enemistades, pleitos. Todas estas cosas, ¿de dónde provienen? Provienen de los deseos, las pasiones de los hombres que llevan a enfrentarse a otras personas. ¿Por qué?
Porque la pasión es un sentimiento, pero es un sentimiento que toma el control. Es un sentimiento, además, no solamente un sentimiento, es un sentimiento más voluntad. Una pasión no es solamente una melancolía, eso también es un sentimiento. Una pasión es la voluntad de imponer algo o llevar a la práctica algo. Es entonces algo que, si se me pone algo delante, literalmente paso por encima, se impone a los demás. La guerra, una de las definiciones más breves que hay de la guerra, es el intento de un grupo de imponer su voluntad sobre otro, ¿no? Se hace por medios, pues hablando, etcétera, etcétera, y si no, pues por motivos de la última razón de los reyes decían, ¿no? De las armas, de la fuerza. Siempre hay una voluntad de hacer algo que choca contra otra voluntad de otro grupo, otra nación u otro estado. Esto en los individuos, esto también en las comunidades. El ejemplo perfecto, lo que estamos viendo en los últimos días y semanas en Cataluña, ¿sabéis? En mi tierra, el deseo, la pasión, ¿verdad? El celo, pues, de ser independientes, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque lo decimos nosotros, ¿no? Somos 40%, los que están en contra son 60%, pero como el 40% somos la mitad más uno en el Parlamento gracias a la ley electoral, pues a los 60% pues lo vamos a echar fuera de España y van a estar en nuestra República Independiente de Cataluña. En el fondo es absurdo. Es inviable y lo saben hasta ellos, pero hay un sentimiento, una pasión, y es lo que están aquí tocando, ¿verdad? Es lo que están aquí, pues, manejando, ¿verdad? En la gente. Es la pasión de ser libres, es la pasión de yo decidir mi destino, es también la deseo y la voluntad de ser más que los demás, ¿no? Nosotros independientes seremos más que los demás. Vamos a ser aquí la Holanda del sur, la Dinamarca del sur, la Finlandia del sur, ¿no? Vamos a ser una nueva estrella en el firmamento. Cuando seamos independientes habrá una nueva estrella que va a guiar nuestro destino aquí en la tierra. Bueno, pues esto es, como decíamos, una pasión, un egoísmo. Está ligado pues a la idolatría, a la exaltación del grupo, de la nación, al narcisismo, y pues todo esto lo que genera, por lo tanto, son guerras. Esperemos que no sea físico, esperemos que la cosa, el Señor ponga su mano y siga interviniendo para que se pueda mantener las cosas en paz. Pero bueno, esto es también lo mismo en la vida de las personas, no es solamente algo pues para de las contiendas en los grupos, ¿verdad? O en las naciones, sino sobre todo esto mismo en la vida de las personas. Cuando tengamos, o si tenemos, o vemos en los demás problemas en las relaciones, miremos, ¿no? ¿De dónde provienen esta disputa? La manera que proceder de Santiago. ¿De dónde proviene? Y seguramente encontraremos allí una pasión que domina a la persona y que le lleva a enfrentarse a las demás. Por lo tanto, se deduce que aquel que está inmerso en peleas, en disputas, en discusiones, en divisiones, está dominado por su pasión, por su carne y por lo tanto no por el Espíritu de Dios. Y bien, pues ahora llegamos a la última categoría, la de los excesos, y nos dice dos. Primeramente, borracheras en el beber. No tiene pues más dificultad esta palabra, la de orgías, que hoy en día se entiende en un sentido más bien específico, en el sentido de sexual, ¿no? Pero que no es tanto en el sentido original, porque está hablando de grandes banquetes, excesos de comida y de bebida, que, bueno, normalmente también suelen acabar en eso, ¿no? Como en las grandes fiestas populares, de esto sabemos algo en Miranda, las grandes fiestas populares, que hay un gran exceso de comida y bebida, todo el pueblo se reúne a comer y beber en el monte,
y bueno, pues seguramente eso conduce también a que haya pues excesos en materia sexual. También cuando están borrachos pues la gente se pelea, hay heridos, etcétera, etcétera. El ejemplo por excelencia universal es el carnaval. Carnaval, cuyo nombre ya sabemos, ¿no? Es el abandonar el permiso a la carne después de la cuaresma. Después de la cuaresma, que es, bueno, estamos mortificando un poquito la carne con arrepentimientos, o con penitencias, mejor dicho, pues formales, como no comer carne los viernes, etcétera, etcétera. Pues después viene, cuando se acaba la cuaresma, la explosión. Qué alegría, ¿no? Los evangélicos hoy, curiosamente, tienen una gran atracción al catolicismo romano. Los evangélicos hoy han estado muy impregnados con la ideología esta de la iglesia emergente, de que la iglesia no tiene que tener nada de iglesia, no tiene que parecerse a una iglesia, no tiene que haber bancos en la iglesia, no vamos a poner aquí sofás, y aquí no vamos a poner pues un púlpito, vamos a poner una barra de bar, ¿no? Y no estoy aquí caricaturizando, es lo que hacen en los casos más extremos, lo hacen así, ¿no? Bueno, pues ellos que prescinden completamente de carácter o manera de ser de la Iglesia por necesidad, porque el hombre tiene unas necesidades espirituales, pues bueno, pues se vuelven al misticismo del catolicismo romano y de la Iglesia ortodoxa, que es también un poco igual o un poquito más tal vez que los católicos romanos en cuanto a misticismo. Y es curioso, son los mismos, son los mismos de la iglesia emergente, que son tan secularizados en cuanto a la forma de iglesia protestantes o reformadas, pues son los que, por otra parte, están abrazando selectivamente los cultos de la iglesia católica romana, y de esa manera pues vemos una gran, como decíamos, interés últimamente entre los evangélicos, popularizándolo, de la práctica de la cuaresma. La cuaresma, ellos también lo están aquí pues poniendo como si sea una virtud cristiana, que por cierto no tiene ninguna base en la Biblia. Por lo tanto, pues algo tiene que ver con la idolatría que decíamos antes. Pero bueno, fijémonos que, como esperemos a que con la introducción de la cuaresma no vaya a ser que acabemos también institucionalizando la celebración del carnaval en nuestras iglesias. No estoy haciendo aquí pues ninguna exageración. Lo uno, como hemos visto, va con lo otro. La idolatría, la carnalidad en el área del culto te va a llevar también a la carnalidad en cuanto a los excesos, y también pues las demás áreas, como hemos estado viendo. Bien, pues esta enumeración del apóstol pues se concluye diciendo cosas semejantes a estas. Las cosas semejantes a esta. La lista no está cerrada. Decíamos que hay otros pasajes, por ejemplo en Primera de Corintios, el capítulo 6, versículos 8 y 9. Primera de Corintios 6, 8 y 9, pues nos encontramos una lista parecida. Fijémonos también lo que dice el apóstol Pablo allí. Dice: perdón, no son 8 y 9, son 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Fijémonos, aquí nos encontramos otros pecados que no están incluidos aquí en las obras de la carne, pero también se podrían añadir, pues los ávaros, los maldicientes, aquí los homosexuales o la homosexualidad, ¿no?, distinguida específicamente, y dicen la misma conclusión: no heredarán el reino de Dios. Lo mismo que aquí en Gálatas 5, no heredarán el reino de Dios, no serán salvos. No serán salvos, ¿por qué? Porque aquellos que están
mostrando estas obras de la carne que están siendo gobernados, dirigidos por estas pasiones de la carne, ellos no fueron salvos. Porque el cristiano carnal, tal como a veces se presenta, el cristiano carnal, como decía la semana anterior, aquel que sí es cristiano porque aceptó a Cristo, pero que vive su vida prácticamente igual que antes de haber, entre comillas, aceptado a Cristo, esta persona no existe, el cristiano carnal, porque un cristiano carnal es una contradicción en los términos. Un cristiano no puede ser carnal en el sentido de estar dominado por estos deseos de la carne. Tenemos carne, todos los cristianos sí, pero no hemos de ser carnales en el sentido de ser guiados y dominados por sus pasiones. La carne son los restos del pecado en nosotros, la inclinación en nosotros a todo tipo de pecado y de maldad. Pero por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo tienen que estar sometidos. Y esta es una sencilla prueba. Esta es la prueba infalible. Los que viven así, de esta manera, están viviendo en la carne. Y como veíamos en Romanos 8, los que viven en la carne no son de Cristo. Ellos, por lo tanto, tienen que comenzar por el principio de la vida cristiana, es decir, ir al arrepentimiento, ir a la conversión verdadera a Cristo y a Dios. El tomar la palabra de Dios como la norma suprema de verdad, la regla de vida, no las ideas del mundo, no lo que te enseñan, y ahora también incluso en la escuela o en los medios de comunicación, etcétera. La norma de verdad por la cual nos debemos de regir no es lo que nos prediquen en los púlpitos liberales, es la verdadera palabra de Dios. Y esta es la conclusión de todo este asunto. No hemos de ser gobernados por las pasiones de nuestra naturaleza sin Dios, sino por la naturaleza regenerada por el Espíritu Santo. La conclusión de este asunto es lo que leemos en Romanos capítulo 8, versículos 12 al 14, cuando dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si uno vive conforme a la carne, si uno da rienda suelta y libre a estas obras en él, pues dice, moriréis. Vais a la perdición. Pero, dice, si hacéis morir, ¿qué dice? Las obras de la carne, versículo 13, estas obras de la carne, las hacéis morir, dice, viviréis. Se nos dan esta larga lista de pecados también, con un ojo puesto, no solamente para denunciar a la gente de afuera, sino también, por lo tanto, con una aplicación para nosotros. Se nos señala, porque estamos en una guerra, y se nos señala a nosotros los cristianos como la lista de objetivos a batir, a bombardear, a arrasar en nuestra vida. No es algo solamente exterior a nosotros o fuera de nosotros, es algo también en nosotros mismos. No le tenemos que ceder espacio. Son el enemigo, y al enemigo ni agua. No le tenemos que dar ni un milímetro de terreno gratis en nuestra vida. Entonces, ahí es donde se tiene que presentar la batalla. Hemos de hacerle morir a las obras de la carne a nosotros. La mejor manera es por inanición. Por inanición. Ahogándolos. Que sea el Señor, por su palabra, por su Espíritu, lo que le ponga coto y no le pueda esto respirar en nosotros. Bien, pues esta es lo que nos dice acerca de las obras de la carne. Y bien, pues no lo hace, por lo tanto, para que en una manera negativa, por lo tanto, esté presentando o sirva para los creyentes, es decir, aquello que tiene que
no ser y aquello que tiene que combatir, sino también el cristiano, por supuesto, tiene una parte positiva, ¿no? La parte positiva es lo que vendría a continuación, versículo 22 al 23, cuando está hablando del fruto del Espíritu, los frutos del Espíritu, y esto es, bueno, ya lo que podemos dejar para el próximo mensaje. Que el Señor, pues, bendiga su santa palabra en nuestra vida. Amén. Amén.